Una tendencia natural a la hora de calificar la obra de un artista es tratar de cimentar los temas metafísicos y los temas fantásticos dentro de la escuela del surrealismo. Si bien es cierto, a nivel superficial podemos encontrar similitudes, no estrictamente ocurre esto cuando entendemos lo que realmente es surrealismo. El surrealismo es una escuela filosófica enfrentada a tratar de conciliar el pensamiento psicoanalítico a partir de Freud con el pensamiento y la acción marxista a partir de Carlos Marx y Friedrich Engels. Desde ese punto de vista, el surrealismo supone una acción política concreta, si bien tiene una expresión a través de la poesía, la literatura y la plástica. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de ver la obra del artista costarricense Luisa González de Sáenz, resistimos las etiquetas, resistimos las clasificaciones fáciles. Es un artista importante, pero no por haber dejado discípulos, no por haber creado escuela, y no por ser una artista prolífica que fuera ubicable o fácilmente exponible a otras personas. Es decir, es un artista que fue fundamentalmente intimista, que partió de una producción limitada, pero cuya exploración ciertamente se sale de los canales o de las tendencias normales en la modernidad costarricense. Es un artista que explora lo metafísico, que explora lo fantástico, que crea su propia serie de personajes o caracteres en sus formas plásticas y que definitivamente arroja una perspectiva diferente, no clasificable como surrealista, pero sí clasificable como fantástica. Y eso amerita estudiarse, eso amerita verse, y es justamente la oportunidad que nos brinda el Museo de Arte Costarricense al traer parte de la obra que está en colecciones privadas y que los costarricenses generalmente desconocen. Tenemos una oportunidad única de analizar, y eso es justamente lo que vamos a hacer durante la presente crítica de Ars Criterium. Una de las porciones excéntricas en la plástica costarricense está ocupada indiscutiblemente por Luisa González Feo de Sáenz, quien pese a no haber sido una autora prolífica ni exponer con frecuencia, produjo obras pictóricas, gráficas y vitrales que rompieron con las tendencias históricas locales. Su carácter introvertido y habla casi lacónica contrastan con un discurso visual en la década del 30 del siglo pasado, dominado primero por los paisajes y retratos con algunos recursos formales modernistas y después de 1945 por una propuesta sombría, nutrida del sincretismo de fuentes cristianas y paganas con base en representaciones fantásticas de paisajes con humanos y animales o aún en ausencia de estos. Como explicaremos en la presente crítica, su obra no fue dictada por el automatismo psíquico ni el autoanálisis. Si bien su obra no fue pretenciosamente intelectual, obedeció a una dirección racional, porque fue intencionalmente reflexiva a partir de una realidad mágica pero sombría que presentó con su personalidad introvertida, como pude comprobar cuando interactué con ella entre 1979 y 1980. Un acercamiento transparente a su vida, proceso y obra reclama dos pasos. Primero, identificar y remover algunos mitos que han sido perpetuados sobre su quehacer, unas veces por desconocimiento y otras intencionalmente para destacarla en la historia del arte como surrealista. Y segundo, emprender una nueva lectura de su vida y obra a la luz de sus coincidencias con el arte de lo fantástico. Una de las confusiones más extendidas en Latinoamérica y el Caribe es la creencia de que el arte fantástico y el surrealismo son lo mismo,
o que sus límites se encuentran tan desdibujados que se pueden usar indistintamente. Pese a su carácter disruptivo, el movimiento surrealista se levantó sobre los cimientos del arte fantástico que floreció durante 5 siglos antes de la emergencia del modernismo en Europa. Como ha declarado la crítica e historiadora mexicana Ida Rodríguez Prampolini, los surrealistas de programa han visto y se han querido identificar con todo aquel tipo de arte del pasado, incluyendo en primer término la literatura, que ha borrado la barrera de la conciencia y la objetividad y que se ha encaminado por los recónditos mundos de lo desconocido. Así, al toque de la vara mágica de André Breton, surgen los fantasmas de pintores del pasado. Jerónimo Bosch resulta el antecesor más querido, los dos Bruegel, el viejo y el joven, y los grabadores del manierismo llamado consciente que se desarrolló en el siglo XVII, que sostienen el andamiaje de la nueva construcción estética. Reconocemos la deuda del surrealismo con el arte fantástico y las manifestaciones ingenuas y hasta primitivas, pero ¿cuáles son las 5 diferencias claves entre dicho movimiento y el arte fantástico? En primer lugar, el surrealismo intenta expresar por medio del automatismo psíquico el funcionamiento real del pensamiento, fomentando la autocontemplación, en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral. El arte fantástico, en cambio, se ocupa de las visiones vedadas en la realidad ordinaria exterior para cruzar ciertos puentes. Como bien apunta la escritora Rachel Bouvet, lo fantástico es aquello que señala el límite ontológico de una cierta idea de realidad convencional consensuada y por lo tanto mutable en función de la cosmovisión de cada lugar y cada época. En segundo lugar, el surrealismo crea un mundo fantástico, no lo refleja. Mientras los artistas de esta porción excéntrica del universo, como escribió el poeta Octavio Paz, son parte de un mundo fantástico y real para los intelectuales que experimentan, pero mantienen oculto, revelándolo solamente cuando crean. En tercer lugar, el artista surrealista es idealista e intelectual, casi romántico, por lo que recurre a la invención que a menudo es forzada, mientras el artista fantástico produce orgánicamente, conectando con la realidad inmediata mediante el pensamiento mágico y fantástico. Por ello, cree en los milagros que el surrealista rechaza. En cuarto lugar, en el surrealismo, el artista aprovecha sus complejos en la creación, no admite la culpa y rechaza la noción del pecado. Pero el artista fantástico, en cambio, padece sus complejos, carga sus culpas, admite sus pecados y los expía. En quinto lugar, en el surrealismo se separa al objeto de la persona. Es un distanciamiento intelectual que conjura el animismo. Sus objetos no tienen vida. De hecho, se separa el símbolo de la cosa u objeto simbolizado. No hay una relación mágica con el entorno. Por ello la imaginación es forzada. Por el contrario, en el arte fantástico no se separa el objeto de la persona. De hecho, es animista en esencia al fetichizar el objeto, asignándole cualidades humanas. Los objetos tienen vida propia, independiente y animada. Por ello la imaginación es natural en el mundo fantástico. Liderados por André Breton, los surrealistas creyeron durante sus incursiones en nuestro patio latinoamericano a partir de 1938 que Mesoamérica y el Caribe eran suelos propicios para que floreciera su movimiento, porque la leyenda, el mito y la magia aún estaban vivos en estas regiones. Sin embargo, esta realidad existencial fue la que opuso resistencia a la idea del surrealismo. El poeta francés Louis Aragon, que militó en las filas del surrealismo antes de hacerse comunista, nos recuerda el problema intelectual de fondo, lo que separa el surrealismo del arte fantástico. Dice él, el vicio llamado surrealismo es el empleo desordenado y apasionado del estupefaciente imagen. En otras palabras, el surrealista estricto se dedica a una pesquisa introspectiva constante, convirtiendo el autoanálisis en un sistema de vida. A modo de contraste, en nuestra realidad exterior los objetos viven en eterna subversión. En la escasa bibliografía sobre la vida, proceso y obra de Luisa González Feo, un tema recurrente es la afirmación de que su producción de madurez es surrealista. Uno de los autores que se ha ocupado de ella en ese sentido ha sido Carlos Francisco Echeverría, quien sostiene en Una mirada risueña a lo terrible, una obra editada en el 2009 con el hijo del artista Guido Sáenz, que la obra de madurez de Luisa de Sáenz se podía ubicar dentro del surrealismo por su vuelo fantástico, su animismo onírico, su gusto por lo tenebroso e incluso a veces por lo grotesco.
Pero como apuntaba el grabador Francisco Amiguetti en el catálogo de la primera retrospectiva del artista que pude presenciar en 1979, poner etiquetas sirve para clasificar, no para comprender la esencia de la obra. Y se podría decir que su realismo primigenio tiene acceso a una actitud romántica por sus aspiraciones y elementos dramáticos. Amiguetti, que compartió honores, proyectos y amistad con Luisa González desde que ésta recibió su primer premio y medalla de oro en la 8ª exposición de artes plásticas, auspiciada por el Diario de Costa Rica en 1936 por el retrato al óleo sobre tela de María Cristina Goicoechea, escribió sobre ella que no cree en estéticas y teorías de arte preconcebidas. Consulta el tesoro de su propia alma, sin importarle si coincide o no con las penúltimas escuelas pictóricas. Nacen las obras del artista, sometidas a una oscura y silenciosa gestación. La artista me lo confirmó en una entrevista que le hice ese mismo año, en su residencia del barrio La California. Al principio, dice ella, pintaba más sencillamente. Ahora dicen que se ha producido un cambio completo en mis pinturas y que giran hacia el surrealismo. Estoy de acuerdo en que se ha producido este cambio, pero se ha debido más a mi estado de ánimo que al hecho de ser influenciada por una escuela de arte específica. La nueva retrospectiva de González Feo de Sáenz en el Museo de Arte Costarricense es más limitada en cantidad y variedad que la precedente de 1979, que incluyó 83 obras de distintas colecciones públicas y privadas. Pero aún así, la presente permite revisar en retrospectiva su proceso creativo y concepto plástico con una ligera ventaja: la abundancia de bocetos del artista encontrados por su familia tras su muerte en 1982. Una primera lectura de las obras exhibidas nos alerta sobre dos denominadores comunes de su vena fantástica. El primero de ellos es, sin lugar a duda, la exaltación de la imaginación. Doña Luisa, tanto en sus representaciones anteriores, antes y después de 1945, año que marca un rompimiento con su modo de representación y concepto plástico, registra imaginativamente, como me indicó en la entrevista ya citada, una gran soledad, la del alma humana, porque aunque estamos acompañados, la soledad nos invade, y no es que me sienta frustrada, sino que pienso que el alma del ser humano siempre comparte un poco de soledad en su ánimo, aunque esté alegre. Obras al óleo sobre tela como Árbol de la Panamericana, realizado aproximadamente en 1948, corresponden a su exploración de los páramos en tierras altas del país, donde la naturaleza produce un paisaje de plantas y raíces exuberantes y retorcidas que anima el viento frío. Otro tanto ocurre cuando su lectura de otro entorno de fondo seco y desolado la lleva a adoptar la tónica de los colores sombríos en una composición austera, dominada por equinos fantásticos que irrumpen a galope en la escena, como ocurre en su conocido óleo Los caballos de las ruinas, realizado en 1958. Donde algunos perciben hermetismo, la artista acota una crítica al sentido de lo práctico. En palabras suyas, a este crítico: hay personas que son más prácticas en la vida y no ven las cosas de otra forma. Carecen de sensibilidad y poesía, aparentemente. Pero en el fondo lo que pasa con ellos es que abren su espíritu a otras sensaciones y miran todo igual. Acude en apoyo a su declaración el historiador y crítico Ernst Gombrich, a partir de un texto de Jenofonte, donde evidencia la íntima relación que mantiene el arte con la imaginación. Dice él: en un momento del texto, Sócrates conversa con un escultor y le obliga a admitir que los artistas no pueden contentarse con imitar las características físicas, sino que también han de representar la acción del alma. Lo que quiero poner de manifiesto una vez más es que para responder a este logro hace falta una disposición mental, un ajuste perceptivo diferente al que hay que tener para reconocer las características distintivas de un alfabeto o los atributos de una imagen de culto. El segundo denominador común que afirma la afinidad de Luisa González con el arte fantástico es su capacidad como artista para interpelarnos desde un concepto filosófico llamado de la alteridad. Esto es, su condición o capacidad de ser otro distinto para plantear interrogantes sobre quiénes somos a través del espejo inquietante de sus obras visuales. No obstante, doña Luisa nos interroga desde el plano pictórico, particularmente sobre lo que es percibido por el espectador como extraño, hermético, exótico o ajeno.
Para ello, hace patente la tensión entre las sensaciones y las formas naturales de las que alimenta sus representaciones. Una exploración que la autora creía no haber logrado reflejar con suficiente fuerza, con base en el ambiente y las sensaciones de misterio, soledad y amor de los entornos, fueran estos casonas típicas, bosques o páramos. Lo podemos reconocer claramente en su óleo de 1942 Hermético, que denota la ausencia de ventanas, personas y animales en el plano de una aparente serie de edificaciones rurales, pero connota desolación, misterio y enigma. No sabemos si por influencia externa o decisión propia el artista produce una segunda versión ese mismo año con el mismo tema, pero titulada Hermético con figuras, que va en detrimento conceptual de la obra en exhibición al diluir la atmósfera original. Segundas partes no siempre son buenas. Una obra relevante es la evocación afectiva de búhos pichones en un paraje natural sombrío y nocturno con sus cuencas vacías. Las pequeñas aves en esta obra de 1961 producen el mismo grado de ternura que una familia de monstruos que pueden evocar emociones ambivalentes entre la curiosidad y el horror. Por ello, la alteridad lleva también al oculto, sea mediante el esoterismo o el misterio, que para el artista es inherente a nuestras vidas. Todos soñamos y vemos las cosas distintas a como las ven otros seres humanos, me decía. La retrospectiva enfatiza lo metafísico desde su título, pero ignora que la convergencia entre el fenómeno artístico y el ocultismo se da precisamente en el ámbito invisible de la realidad que registran las artistas como Luisa González Feo, quien justificaba su obra declarando que todos vivimos en la irrealidad. De la misma tesis es Mircea Eliade, quien en su libro Ocultismo, Brujería y Modas Culturales sostiene que hay una convergencia definida entre la actitud del artista hacia la materia y ciertas nostalgias del hombre de Occidente. Por ello coincido nuevamente con la autora Rachel Bouvet al denominar coeficiente de irrealidad a las fronteras entre lo que es real y lo que no lo es, que se establecen en cada momento de la obra de González Feo, que ésta asimila conforme a una visión del mundo que no se verbaliza, pero se comunica visualmente en su obra. Afrentar lo real con lo fantástico. Luisa González Feo de Sáenz fue autodidacta igual que su hermano Mario, quien incursionó primero en la pintura y obtuvo su primera distinción en 1933 en la exposición del Diario de Costa Rica por su obra El pianista. 2 años mayor que su hermana Luisa, fue empresario como su padre y prolífico intelectual, especialmente como ensayista en temas sociales y ambientales, y como novelista más tarde. Sus obras completas fueron publicadas en 3 tomos en 1961, aunque los primeros 2 tomos se titulan Nihil 1 y Nihil 2, es decir, nada, poco tenían que ver con una postura política anarquista. Más bien, sus escritos se enfocan en 2 temas teñidos por detalles autobiográficos: la crítica de la mediocridad y su amor por la historia y las artes de la llamada España eterna. Es más conocido, sin embargo, por la residencia que adquirió y transformó en Barrio Amón en 1936 y que se conoce popularmente como la Casa del Quijote. En la misma trabajó Francisco Amiguetti pintando réplicas de los frescos del Giotto, y su hermana Luisa, que ilustró con temas religiosos y místicos una capilla dedicada a su madre, donde Mario se retiraba a menudo para meditar y orar. Luisa González Feo tuvo una niñez emocionalmente difícil. Su madre murió al dar la luz, y una tía española suplió el papel de madre para ella y sus otros 2 hermanos mayores. Además, según su hermano Mario, a su papá Eloy le gustaba recibir cariño, pero no lo expresaba físicamente. Dice él, jamás se prodigaba, a sus hijas raramente las besó, a mí nunca, ni cuando fui niño. Sin embargo, pese a su orfandad, la falta de afectividad paterna, gozó de las ventajas de ser parte de una familia económica y socialmente reconocida, pero también intelectualmente vigorosa. No obstante, su hermano pintor y las monjas francesas del Colegio de Sion, donde estudió, la estimularon hacia el dibujo y la pintura, contribuyendo a que creara sus primeras obras antes de 1917. Desde el principio, a Luisa González le apasiona la pintura al óleo, pero no demuestra interés en las lecciones formales que ofrecía la Academia de Bellas Artes, fundada en 1887 bajo la dirección de Tomás Povedano, y a la que acudía la dama de sociedad de su época como parte de su preparación para la vida social. En lugar de ello, se unió al grupo de artistas autodidactas
que lideraba el arquitecto Teodorico Quirós, del que recibió alguna instrucción formal, pero que tuvo una influencia limitada en su indagatoria. Se sabe que otros artistas como Fausto Pacheco eran más rigurosos que Quirós como maestro en el ámbito de la pintura. En palabras suyas, siempre me ha gustado muchísimo la pintura y con el tiempo he ido perfeccionando mi oficio, la técnica y el tratamiento de los temas y mi sentimiento. Su formación autodidacta le permitió desarrollar una búsqueda más personal y dada su introversión, se ocupó tempranamente de los géneros del retrato y el paisaje de manera diametralmente opuesta a sus colegas nacionalistas. Hablamos de obras de tamaño natural como el óleo de 1933, titulado en la retrospectiva de 1979 como Cabeza de Mujer, propiedad del escritor y periodista José Marín Cañas, quien escribió sobre ella en el periódico La Hora que dirigía. El alma de este cuadro está en el gesto y en el reflejo del paisaje que debe ineludiblemente circundar el cuerpo, la actitud y el gesto de esta mujer, enjuta, cetrina, erguida, noble, austera. Se trata ciertamente de una obra que se aparta de la obra precedente, de la que no hay evidencias en la presente muestra, pero que era más acartonada y tradicional. Emerge claramente un estilo afecto a la verticalidad en la composición, donde los trazos del pincel son vigorosos y el tema cada vez más fantástico, como en su óleo de 1945 La Cabaña, donde se separa tácitamente de los demás paisajistas de su generación. Su búsqueda en el ámbito de lo fantástico seguirá profundizándose en la década siguiente, con representaciones de una vegetación transformada por un entorno natural hostil y la fuerza de los elementos atacando simbólicamente la vida. La tensión es evidente en su serie de árboles en diversos medios que exhiben el MAC, como un óleo de 1950 titulado Lucha, donde árboles zoomorfos protagonizan una contienda por la sobrevivencia, o un óleo sin fecha titulado sencillamente Árboles, donde las ramas se agitan con fuerza volcánica como si estuvieran siendo consumidas por el fuego desde el interior de sus troncos. Esta obra además sintetiza de manera elocuente el horizonte de un paisaje vivo cuando empieza a oscurecer y se desata una metafórica batalla perdida entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. La artista, por otro lado, sustituye en muchas de sus obras la vegetación por seres extraordinarios que pueblan sus telas a modo de constante misteriosa, como en el óleo Isla de Pájaros, que produjo en 1975. Las obras citadas operan como un contrapunto en su vasta producción gráfica y en la técnica del gouache entre el misterio mágico y su progresión hacia un misticismo metafísico que no termina de concretar. A partir de la década del 50 incursiona empíricamente en el arte del vitral, produciendo piezas en distintos formatos con base en la técnica medieval del siglo XII, que esencialmente no ha sufrido mayores variaciones. El origen de su interés se remonta a sus representaciones del interior de iglesias, como ilustra su óleo de 1949, Oración. En la artista se repite numerosas veces la experiencia mística de los creyentes que levantaban su mirada con asombro hacia las ventanas de cristales translúcidos que atravesaba la luz externa, transformando su cromatismo interior. La muestra incluye 5 obras en esta técnica, con sus respectivos bocetos preparatorios, empezando con su conocido San Francisco de Asís, elaborado en gran formato en 1953, que se basó en el poema de Rubén Darío, Los motivos del lobo. Esta obra ha sido motivo recurrente en su repertorio, como el dibujo en grafito sin fecha San Francisco y los pájaros, que sirvió de boceto para su óleo del mismo título de 1957, hoy propiedad del Banco Central y que no está en esta exhibición. Cuando el poeta nicaragüense escribió en 1913 el poema que inspiró a González Feo, se valió de una metáfora religiosa para hablar de esa alimaña metafísica que es el ser humano, relativizando el bien y enfatizando que el mal tiene lugar en un mundo enmarañado, irresponsable, vacío de valores y de respeto. Lo que mueve evidentemente al artista no es la virtud del santo o de la religión para los efectos interpretativos, sino la tensión entre el bien y el mal, como la vida y la muerte en otras de sus obras. Una obra íntima y notable es el pequeño formato titulado La Virgen, que produjo en 1954, que contrasta cruzando la sala con el paganismo del vitral de gran formato de 1956, Baco, donde los motivos claramente son festivos y provocativos. González Feo toma la versión romana del Dionisio,
quien en la mitología griega era el dios de la fertilidad y el vino, para mostrarnos una divinidad con rostro firme pero femenino. Su parentesco mitológico es establecido desde la parte superior en las franjas verticales que rodean su imagen con el fruto de la vida representando su origen, su vinculación con la avicultura y la adoración que se le rendía. Baco era considerado el inspirador de la locura ritual y el éxtasis, patrón de la agricultura y el teatro, y también como salvador y libertador, Eleuterio, liberando a la gente de sus preocupaciones mediante la locura, el éxtasis o el vino. Es un tema inusual, pero que demuestra nuevamente cómo González Feo cruzaba los límites de la comprensión y los valores de su audiencia tradicional para concretar su exploración, evitando encasillamientos fáciles en el ámbito religioso o espiritual. Los demás vitrales corresponden a los encargos que el MAC le hizo en 1979. Uno de ellos es un díptico sobre la Anunciación, que otrora era parte de una ventana del museo, y el otro, de forma circular, se exhibe de manera permanente en el segundo piso del edificio. En la última década de su vida abandonó la pintura al óleo en favor del gouache y la acuarela, que venía practicando desde los 60, concentrándose en un personaje femenino ubicuo, de figura espigada y rostro enjuto, que trata unas veces de huir de la escena al amparo de un pasaje bíblico como la mujer de Lot, a quien la curiosidad convirtió finalmente en estatua de sal, y otras veces en la parábola de las vírgenes prudentes con y sin aceite. Estos grupos de mujeres serán el objeto de distintas versiones para comunicar angustia, abandono, dolor y hasta parálisis, como afirma su obra en técnica mixta sin fecha, Mujer dentro de un árbol, que obliga a preguntarse si se trata de una metáfora de la vejez o la prisión en vida de una persona que anhelaba libertad. Cada una de sus obras, antes que herméticas por incomprensibles, como declaró en su oportunidad la pintora Margarita Berthaud, están abiertas más bien a muy variadas lecturas. Nos han sido legadas por una artista introvertida que reelaboró en su aislamiento los límites de nuestras concepciones de la realidad local, y al hacerlo entró tácitamente en conflicto con las tendencias oficiales en el arte, porque el carácter no afirmativo de su producción resultó perturbador en el medio por su visión disonante y a veces aterradora. No deja de ser una paradoja que, como su amigo artista Max Jiménez, los privilegios de su origen social, estatus económico y la influencia de sus parientes en el ámbito artístico, cultural, local, le aseguraran una visibilidad a la que no hubiera accedido normalmente o por su propia iniciativa. Fortuito o intencional, no deja de constituir una oportunidad para todos confrontar como espectadores nuestros propios miedos reprimidos mediante las posibilidades que ofrece su legado en exhibición en términos de nuevos niveles de realidad a una generación que en su mayoría la desconoce o la menosprecia. Cuando me tocó escribir por primera vez sobre doña Luisa González fue a partir de una entrevista que le hice en el año 79, cuando recibió el Premio Nacional de Pintura. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer un documental a solicitud de Canal 7 sobre ella en 1980. No conocía anteriormente su obra. Me pareció siempre que era una artista que se escondía de las cámaras y de las luces. Era una persona que actuaba de manera modesta, íntima, introvertida. Era de pocas palabras. Su sonrisa siempre era enigmática.
Su pequeña estatura uno lo confundía con los grandes formatos con los que se atrevía, particularmente los vitrales. Hay muy poco escrito sobre lo que ella pensaba, sobre quién era ella, sobre cómo había vivido su vida. La mayor parte de las referencias que encontramos en nuestro país publicadas son limitadas, pocos escritos, pocos análisis, pocas críticas. ¿Qué es exactamente lo que nos reta a hacer la oportunidad de ver la exposición con cierto carácter retrospectivo, no exhaustiva, de Luisa González de Sáenz en el Museo de Arte Costarricense? Nos reta a repensar la facilidad con que otorgamos etiquetas a los artistas, con que los clasificamos dentro de una determinada escuela u otra. No era surrealista, ni en su práctica ni en su acción política. No era una persona pública, era una persona muy privada. Y desde ese punto de vista marca una separación en su modo de producción, pensamiento y acción política con respecto al surrealismo y sus secuelas en la literatura y la plástica. Es más una artista fantástica, que reúne elementos de su propia formación religiosa y los sublima a través de seres fantásticos en escenarios desolados. Eso particularmente a partir de 1945. Anteriormente encontramos paisajes que ciertamente se disocian de la escuela nacionalista y de sus maestros en ese movimiento. Sus mismos retratos, la forma en que pinta los rostros, las cavidades vacías de los ojos, la empatan más con una búsqueda de carácter introspectivo, mucho más ligada al mundo interior que al mundo público, mucho más ligada al tema de la personalidad y la psicología. Es una oportunidad extraordinaria poder ver su obra, generalmente en colecciones privadas, vista, visibilizada a través del esfuerzo del Museo de Arte Costarricense. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Ars Criterium.